Señor, gracias que podemos estar aquí, podemos juntarnos. Y Señor, que estas canciones que sean para ayudarnos a poner nuestros ojos en ti, ajustar nuestro enfoque, a llenar nuestro corazón, nuestra mente de verdades eternas, de quién eres. Señor, dejar a un lado, viendo tu grandeza, cosas que podemos estar trayendo en este momento, que nos pueden estar preocupando, afligiendo, molestando. Y Señor, que tu Espíritu haga una obra más allá de algo musical, que sea algo que realmente nuestro espíritu, nuestra alma, esté fortalecido, animado y, Señor, completamente preparados para recibir tu palabra, que es transformadora para nuestra vida. Entonces, aquí estamos, Señor. Que Jesucristo sea glorificado aquí en tu iglesia, aquí en Semilla Cuerna, en este domingo, en este día. En su nombre oramos. Amén. Adoramos al Dios que fue, adoramos al Dios que es, adoramos al Dios que por siempre será. Abrió puerta en la prisión, calmó el rugiente mar. Mi Dios, la victoria Él logró. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, salvaremos. Hay gozo en la casa de Dios. Yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, salvaremos. Oh, 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 te exaltaremos. Oh, oh, oh. Cantamos el Salvador, cantamos el Salvador. Cantamos al Dios que un camino abrió. En la cruz Él se entregó, en la tumba ascendió. Mi vida es vuestro regalo. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios. Yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, te exaltaremos. No teníamos casa y ahora vivimos junto a ti. Éramos prisioneros y ahora somos libres sin fin. Somos perdonados, aceptados, por tu gracia salvados. Pueblo y yo te alabaré. No teníamos casa y ahora vivimos junto a ti. Éramos prisioneros y ahora somos libres sin fin. Somos perdonados, aceptados, por tu gracia salvados. Como pueblo yo te alabaré. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios. Yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios. Yo sé que está en este lugar.
esperas de mí. Todo mi interior. Todo mi interior. Moldea, Señor. Pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo,
Antes de seguir a la canción que sigue, quiero detenernos tantito a meditar en algunas cosas. En estas últimas semanas he tratado de renovar mi pasaporte americano, y por pandemia, por horarios y por cosas, la primera vez los taxistas bloquearon la entrada a México, me tuve que regresar. La siguiente semana fui y me equivoqué de hora, y ya había pasado la hora, y sentí una frustración. Porque este martes voy a volver a ir a ver si Dios me conceda. Pero en esto he estado pidiendo a Dios en lo personal, orando por mí, que a veces me es fácil ver sus propósitos en cosas grandes, ¿no? En una enfermedad o en un pleito, problema familiar, y todo dices, ok, Dios, okay, me sujeto. Pero en las cosas pequeñas, yo he querido, cuando hay pequeñas frustraciones y todo, yo quiero decir, Señor, mi vida, así como en las cosas grandes, mi vida está en tus manos, tú estás en esto. Entonces, saliendo de la embajada, la segunda vez, esta semana pasada, estaba yo amargada, ya molesta, y iba a comer con una amiga en México, y le mandé un audio y dije, ya no voy a llegar porque la verdad, y voy a tratar de recuperar mi día y volver a Cuernavaca, ¿no? Y iba yo en el camino, y Dios, tan lindo, dice, ¿no? ¿Qué ibas a decir en las pequeñeces? Y todo. Entonces recapacité, gracias a Dios, y dije, bueno, está el sol, estoy en el segundo nivel, o sea, ni tráfico, y Dios sabe que oro muy bien en mi carro, no sé por qué, y dije, ok, pues voy a alabar, voy a decir gracias, tener gratitud, o sea, fue un camino de regreso muy bonito. Y al otro día me habla mi amiga y dice, ay, sí, qué lástima que no viniste. Y verdad que llegaste así, fumigada, fulminada. Y dije, fíjate, que no. Y me cayó el 20. Y yo dije, 3 horas de amargura y resistencia son 3 horas muy cansadas. Y 3 horas de gratitud y poner tus ojos en el Señor, hasta se te sube la pila, ¿no? Entonces, quiero tomar un tiempo para que llevemos esas pequeñeces y esas cosas grandes, y ponerlos delante del Señor con alabanza, con gratitud. Y yo empiezo nada más con esto de que estamos otra vez mañana en semáforo amarillo. Señor, yo te doy gracias que estamos volviendo, porque no queremos pensar como el mundo. Y yo vi que Canacintra está preocupado porque estamos regresando a amarillo. Y Señor, yo estoy dando gracias y te alabo que estamos regresando, porque tienes buenas cosas que estás haciendo en nosotros y en nuestro país.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar con tu presencia haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Yo soy hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso hijo de Dios. Entonces, Señor, eso queremos hacer. Que tú seas el enfoque, donde estén nuestros ojos, donde estén nuestros anhelos, nuestros deseos, donde nuestras metas, donde nuestros afectos estén. Que nos hables también de todo esto en tu palabra hoy y que penetre no solo la mente, sino nuestro corazón. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 1 Timoteo capítulo 6. Y si recordamos en esto que el inicio
En el inicio, los primeros versículos en 1 Timoteo, Pablo dice el propósito de este mandamiento. O sea, fue un encargo que él le dejó en Éfeso a Timoteo para realizar ciertas cosas, encomendar cosas, alinear cosas, enderezar, enseñar bien, o sea, como dar pautas y muchas cosas. Y la iglesia en Éfeso tenía como una década ya, como 10 años, y aún así necesitaba fortaleza y dirección en ese sentido. Y como vemos que después en Apocalipsis, Jesús tenía algo que decir al respecto, que había algo que habían descuidado, pero en su mayor parte pudieron mantener eso durante otros 30 años. Entonces, es importante ver eso, que esa es la realidad acerca de ser iglesia. Y entonces, aunque se llaman estas cartas aquí las cartas pastorales, porque son dirigidas a individuos, Timoteo y Tito, entonces como que es enseñanza para ellos, pero en ambos casos es enseñanza para Timoteo y Tito acerca de cómo es la iglesia. Entonces, mientras Éfeso nos habla como cuerpo de Cristo, estar en Cristo, que es la iglesia, que es el propósito de la iglesia por los siglos y demás, o sea, nos habla de todo eso, pero les habla como iglesia acerca de la iglesia. A Timoteo le habla como individuo acerca de la iglesia. Y eso es importante porque la iglesia durante 20 siglos pues ha pasado de todo. Literal, caminando sobre ascuas de fuego, caminando sobre vidrio roto, caminando sobre filo de navaja, o sea, con todo tipo de cosas que nos ha llovido. O sea, eso es la realidad de la iglesia durante 2000 años. Y durante ciertas épocas estar bien, estar en tranquilidad, estar en prosperidad, estar hasta dominando en la cultura. Eso también es una realidad, pero no es una permanencia. Ni es indicado en la palabra de Dios que la iglesia va a como prevalecer y por la iglesia el reino de Dios va a existir en el mundo. Entonces, cuando entendemos eso, podemos decir, bueno, entonces es normal. Entonces hablé con un semilloso, Miguel, que tiene cáncer de colon y está después de 28 quimioterapias de pastilla y radiaciones durante un buen, y estar él y su esposa evangelizando a todos los que pueden en el hospital, o sea, dando lata. Entonces, o sea, entre todo eso, y digo, de verdad, cuando oyes el carrito que ya te van a dar de comer y dices, no quiero comer. Entonces, las quemaduras por las radiaciones, todo lo que es así. Y dices, ¿y nunca te agüitas? Y dices, sí, hay de momento que así es, así, de caída así, de ánimo. Es verdad, pero no puedo negar que Dios nos está fortaleciendo. Entonces, eso es una realidad también, o sea, caminar en medio de situaciones que no escogimos, que no habíamos planeado, que es más allá de tu fuerza, más allá de tu sabiduría, y aún teniendo todo el personal médico excelente, o sea, súper capacitados, saben lo que es, ellos no te pueden proporcionar esto porque viene de Dios. Necesitas esperanza, necesitas gozo y paz que viene de Dios. Entonces, la historia nuestra como pueblo de Dios, como iglesia, siglo tras siglo, generación tras generación, hay cosas que cada generación va a tener que enfrentar y vivir. Y hay errores en el mundo y corrientes de falsa doctrina que son parte de existir en este mundo caído. Y la iglesia tiene que como asumir eso y decir qué pasa, reconocer y otra vez reprobado, otra vez no, y rechazar eso cada generación. Entonces no hay ahora sí como una vacuna que te deje que ya no te da, que eso fue la gran sorpresa para literal millones. Entonces con la vacuna todavía te enfermas, ya te lo decían, ¿sí? O sea, entonces tenemos eso y luego pasa a la iglesia. ¿Qué está pasando? Lo que la Biblia ya decía. ¿Sí? Sí, pero no estabas poniendo atención. Entonces nos conviene poder decir, bueno, entonces, ¿qué hacer?
Si esto es una realidad, entonces ¿qué hacer? Bueno, 1 Timoteo como que nos ubica y nos muestra qué es lo que Dios ha instituido y cómo realmente vivir eso y protegerlo también. Entonces, versículo 1. Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Que eso va en contra de todo lo que haríamos hoy. Pero vamos a aclarar. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, y dicen, ¿cómo es posible que un cristiano tenga esclavos? Todo es posible. ¿Okay? No, necesitamos tomar en cuenta que no existía una corriente cultural de cristianismo, que podías nacer en eso y estar viviendo en eso. Obviamente hay casos. Más adelante la carta a Filemón menciona a Onésimo, que era un esclavo de Filemón. Entonces Pablo escribe a Filemón que reciba a Onésimo, que fue un esclavo que se huyó y se encuentra en Roma con Pablo, se convierte y Pablo lo regresa a su amo. Y tú y yo decimos, Pablo, eso no es de Dios. Está en la Biblia. Tú lo vas a tener que procesar. Dices, ¿cómo? Entonces vemos que la iglesia cambia el mundo. Con el mensaje del evangelio, con la presencia siendo luz y siendo la sal de la tierra, la iglesia cambia el mundo. Y eso es evidente y queda ya documentado. Pero no es primordialmente, no es la función y el ejercicio central de la iglesia cambiar el mundo. Necesitas captar eso, porque toda la onda de justicia y hacer justicia a través de la iglesia y alimentar pobres y hacer eso es realmente terminología marxista que algunos en las iglesias están adoptando, como que la función central de la existencia de la iglesia es solucionar los problemas del mundo. No, es anunciar las buenas nuevas y es simplemente por ser glorificar a Dios, magnificar a Dios como Dios. Entonces, eso es nuestra función y nuestra existencia central. Entonces, dice, y por no entender eso, por eso hay contiendas y confusiones y demás. Pero bueno, entonces los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Trata nomás de poner eso en tu cabeza. ¿Qué sería ser esclavo en Éfeso, por decir, ser esclavo y ahora tu amo que es dueño? Tú eres su propiedad como si fuera una bicicleta, un martillo, un cilindro de gas. Tú eres su propiedad y dispone de ti. Entonces, como el cristiano que está en una situación que otro dispone de toda mi existencia y a su antojo y a su preferencia existo, ¿cómo lo haces? Pero eso es lo que empezó a trastornar el mundo con el evangelio, que gente que estaba totalmente aplastada a disposición de otros, del querer de otra persona, de su buena disposición o de su mala voluntad o lo que sea. Hoy te agarró mal humor, entonces me desquito con mi esclavo y así, y puedo y no hay forma de reclamar eso. Entonces gente que está en situaciones que son insoportables y que tú no puedes ni moverte y no puedes casi respirar sin permiso del otro. Y los cristianos en esa situación mostraban algo. Y gente en otra posición, otra situación como dueño de esclavos, no, pues claro, les vas a poner en libertad. ¿No? ¿Cómo? Entonces tenemos que como que poner nuestros conceptos, que no todos vienen de la Biblia, tenemos que sacar nuestros conceptos y a la luz de la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que pasa, porque dice, los que están bajo el yugo de esclavitud, necesitas saber unos datos, Existe una parte en la fuerza militar en los Estados Unidos que son los marines, son los más chonchos. Entonces, y los marines fueron creados como un sector militar que no era naval y no era ejército, no era infantería, y era especial para poder invadir tierra desde el mar.
por esta situación, que por piratería en el Atlántico, literal, cientos de ciudadanos estaban siendo capturados y vendidos en Libia, en Trípoli. Entonces el himno de los marines menciona las playas de Trípoli, ciudad en Libia, que donde todavía es un centro de tráfico humano y esclavitud. Hoy. Entonces necesitas ver eso. Entonces declaró guerra contra la piratería que estaba tomando presos y vendiéndolos como esclavos árabes, ¿ok? Y es importante ver una cosa, cuando empiezas a ver las casas reales en Arabia Saudita, en los que eran de control en cada uno de esos lugares, son güeros. Necesitas ver el efecto y la huella de esa piratería y esclavitud. Y necesitas saber otro dato, eso te vuela al techo un poco y si no mueve algunas tejas, pero sí te mueve, que existe una cifra de un buen porcentaje de esclavos negros afroamericanos en los Estados Unidos durante esa época, que sus dueños, sus amos, eran también negros. ¿Sabías eso? ¿Cómo es posible? Todo es posible si es legal o aun cuando es ilegal, todo es posible. Dices, ¿cómo? Y algunos de los casos, pero eran pocos, era que este es un esclavo, entonces él compra a su esposa, que sigue como esclava. Entonces él trabaja y la compra, pero no tramita su libertad. ¿Qué onda, hijo? Qué mala onda. Entonces yo dispongo, es mi esclava, entonces oye, pero eso suena como de mi rancho. Exacto. Entonces vemos, o sea, el ser humano sigue siendo capaz de muchas cosas buenas y malas, ¿te das cuenta? Entonces la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Y lo que empezó a cambiar el mundo en el primer siglo, el segundo siglo, el tercer siglo, todo eso empezó a efectuar cambios porque estaban operando gente sin futuro y sin esperanza, actuando y viviendo en sus circunstancias insoportables, sin futuro, sin esperanza, viviendo como si tuvieran un futuro y como si tuvieran esperanza. Y eso empezó a cambiar. Y eso es el efecto del Evangelio, no de justicia social a través de la iglesia. O sea, hubo momentos que esclavos en Roma se levantaron y hicieron rebelión, armaron todo eso, entonces, y simplemente los destruyen. Masacre, destruidos. ¿Por qué? Pues no tienen capacitación militar, no tienen armas, no tienen... ¿Y quién les ayuda? Lo hace si es pena de muerte también. Entonces, ¿qué hubo? Estás participando en un delito. Entonces, pensamientos democráticos, pensamientos humanistas, eso es muy, muy, muy reciente en la historia humana. Y mencionando Libia, en África hay gente que les ofrecen, te vamos a dar papeles y vas a emigrar y vas a poder trabajar en Europa con tu mica y todo eso. Y llegan a Libia, llegan a Trípoli y descubren que ahora son esclavos y los venden en África como esclavos. Y hoy, 2021, necesitas saber estas cosas y decir, bueno, pero eso ya... No, eso es muy hoy, es actual. Entonces cuando vemos eso, necesitamos ubicarlo. Esto viene como finalizando lo que era capítulo 5. Que poner en orden varios aspectos de como que obstáculos o problemas que surgen cuando somos iglesia. Entonces, que tengan a sus amos por dignos de todo honor. ¿Lo son? No, pero los tengan como eso, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Estás viviendo para algo mayor, pero mi situación es tan restringida y tan opresiva y soy víctima de esto. Pero el cristiano empezaba a mostrar, no soy víctima. El Dios soberano está en control de mi destino y mientras a su disposición siga en esclavitud, vivo y muero para Él. Entonces eso muestra una valentía y una dignidad y un peso y autoridad en toda situación que antes no tenían. Y igualmente, teniendo la libertad, mostraban la actitud de alguien que no goza de libertad porque soy esclavo de Cristo. Y eso fue algo totalmente nuevo y distinto en la historia
humana. Eso es el Evangelio en acción. Entonces, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Pero si tu amo es cristiano, ¿por qué no te da libertad? Ok, vamos a decir, te compró en un mercado de esclavos en Roma. Entonces ahora tú eres su esclavo. Ahora te va a dar libertad, pero te tomaron, eres de los gálicos del norte de Francia o de Irlanda, las Islas Británicas. ¿Cómo regresas a tu tierra? ¿Y quién no te toma preso en el camino? Entonces hay peores cosas que ser esclavo. Y dices, sí, ok, primaria SEP te enseñó otra cosa, pero no te enseñó todo. Entonces vemos esto y dices, son situaciones. Y más adelante quizás, porque Pablo no dice, ok, Filemón, te estoy devolviendo a Onésimo, que legalmente es tu propiedad, pero ya me debes, porque te lo devolví. No le ayudé en su rebelión y en su libertad, le volví a su servidumbre. Eso está tremendo. Dices, ¿cómo? Y Onésimo regresó con Epafrodito a Colosas y fue uno de los mensajeros para llevar la epístola a los colosenses. Dices, ¿cómo? Sí. Entonces, pensando en eso, dices, pues creo que necesito reevaluar muchas cosas. Entonces, ¿es bueno esclavitud? No, Pablo dice que no. Pero hay muchas cosas que no son buenas y no las podemos quitar. ¿Ok? Como coronavirus. O sea, ya estás bien vacunado, todo el esquema, y ahora están Delta. ¿Qué? No sabes nada todavía, o sea, es como influenza. ¿No sabías que la vacuna de influenza cada año es nueva? No es que la sacan de ahí de un baúl y ya es la de hace 12, no, es nuevo porque es un virus respiratorio y va cambiando. Entonces, COVID está cambiando y el sendero es hacerse parte de nuestra vida. Y dices, no se va a quitar, no se va a quitar. Entonces vas a tener que vivir con eso, es endémico, es parte de nuestra vida. Pero hemos tenido H1N1 ya 12 años, endémico, y no andas así asustado que swine flu. Ya no, ¿verdad? Perdiste el miedo ¿hace qué tiempo? Influenza, ¿qué es eso? Todo el tiempo estamos con estas cosas y toda la historia humana hemos estado con esas cosas. De repente, porque te están diciendo, debes tener miedo, mucho miedo. Sí, amén, sí, mucho miedo. No, el hecho de que los que están en autoridad y los expertos no sepan qué hacer, eso tampoco es novedad, eso sucede toda la historia humana también. Entonces simplemente es como, sacúdete tantito, lávate las manos, y hay que seguir viviendo. Y lo que interesante de las vacunas, bueno, entonces, ¿cuál es la buena? Pues la buena es la que te ayuda. Eso ha sido toda la vida también. Pues es que él es el mejor pediatra. El que tus hijos lo dejan inyectarles, eso es el mejor pediatra. Pero no se mejoran, no importa. No hacen una guerra para llevarlos al médico. Entonces cada uno tiene su criterio, qué es lo mejor, qué es adecuado y todo eso. Eso también es lo nuestro. Entonces vamos a tener que buscar a Dios. Vamos a tener que buscar y pedir sabiduría. Vamos a tener que fortalecernos en Dios como siempre. Y vamos a tener que vivir desprendidos de este mundo como siempre teníamos que hacer. Esto no es nuevo tampoco. Entonces dices, pero sí, y todos hemos perdido a alguien o algo durante ese tiempo. Es real. Y aquí estamos. Todo nos ha sucedido. Eso es parte de la historia de la iglesia también. Todo nos ha sucedido y aquí estamos. Cuando fue en Camboya y hubo una revolución, decían al reunirse los cristianos, gracias a Dios estás vivo todavía. O sea, de un domingo a otro no sabías si llegabas y ya no hay nadie de mi congregación. Así fue la persecución. Y les ponían así, hacían una zanja, les paraban, ¡pum!, los fusilan,
caen a la zanja, siguiente fila, tapar eso, hacer una zanja. O sea, tú nomás estás viendo a qué horas te va a tocar. Así, o sea, de mayoreo. Y tú dices, ¡ah! ¿Tienes miedo de un virus con 98% de sobrevivencia? Tenemos que cambiar algo que pensamos, porque hay peores cosas que morir de COVID. Y hay peores formas de morir, por ejemplo, sin Cristo. Tenemos que captar eso, decir, ok, bien, nada ha cambiado, esto no es nuevo para la humanidad, siempre hay crisis, siempre hay necesidad, siempre estamos confrontados con algo que no podemos hacer. Y Dios sigue siendo bueno y sigue siendo soberano. Entonces en esta mentalidad decimos, ok, versículo 3, si alguno enseña otra cosa, ¿ves que dice? Esto enseña y exhorta, versículo 2. Entonces sirve mejor a tu amo que es creyente. Pero si fuera creyente en verdad, ¿verdad que me daría mi libertad? Y oigo otros dicen, bueno, mi jefe, donde yo trabajo, que me dio empleo, dice que es cristiano, pero no nos da domingo. No, es un restaurante, todo el mundo sale a comer el domingo, ¿no sabías? Pero tú tienes libertad de no trabajar ahí. O sea, yo voy a tener que tener más fe y iniciativa. Ay, no sabes lo que pides. Pues estás quejándote, ahí está la solución, busca trabajo. Un esclavo tiene que aguantársela, aunque sea amargura todo el día, todos los días. O sea, te das cuenta como que necesitamos ubicarnos bien, y el mundo en que vivimos, muchísima gente está en situaciones imposibles, y cristianos también, y lo están viviendo, están floreciendo, y el evangelio sigue cambiando todo. Entonces vamos, dice, si alguno enseña otra cosa, dice, tú enseña esto, Timoteo, pero si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y dice, bueno, piedad, y esa es una palabra central para nosotros hoy en esta porción, está envanecido si enseña otra cosa, nada sabe, es un ignorante, y delira, está febril, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, Pablo, ok, ya entendimos que te caen mal. ¿Te das cuenta? O sea, no se mide, no muerde la lengua Pablo y está diciendo, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque ve el daño y la destrucción, la ruina que está causando, incitando a la gente a dejar lo que dice en capítulo 1, que el propósito de este mandamiento es amor, nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Y algunos, abandonando estas cosas, han naufragado en cuanto a la fe, un barco estrellándose en las rocas y se hunde con toda la pérdida que implica. Entonces dice, no, eso, y así, y sabiendo lo que deberían de hacer, conducen el barco a naufragio. Eso es serio. O sea, la gente que va confiada es la que queda destruida. Entonces es importante para nosotros decir, ok, bueno, dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, la enseñanza que es conforme a la piedad. Entonces hablamos de piadosos, alguien que es piadoso. Y muchas veces decimos las piedades como ten piedad de mí, Dios. O sea, ten misericordia, ten compasión. Lo que pasa es que piedad en el Nuevo Testamento es devoción a Dios. Es cuando tu afecto es cautivado por Dios mismo. Entonces implica consagración, implica dedicación, pero es cuestión de afecto, ¿okay? Devoción es cuestión de afecto. Y si te acuerdas, cuando hemos hablado de eso desde Génesis 3 en el huerto de Edén hasta la fecha, dice Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que aborrecieron la luz. La mayoría de la gente no tiene un pleito con Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué no viene a la luz? Porque ama las tinieblas más. Es cuestión de afecto.
Entonces puede ser como el de la canción, 2 mujeres, un camino. Entonces pues amo las tinieblas, amo la luz, de Diosito nunca me olvido y todo eso. Pero es cuestión de tu afecto, lo que amas. Y Dios nos ofrece el remedio. Este es el primer mandamiento. Este es el que todo está dependiendo de este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y dices, ahí está el detalle. Mi corazón está ligado en otras cosas. ¿Okay? Pero ya identificaste. Este es el remedio, este es el problema. ¿Okay? Entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces piensa si simplemente pudiéramos realizar eso, pudiéramos implementar eso en todos los aspectos de nuestra vida a un buen grado, ni siquiera a perfección, ¿cuántos problemas que existen se dejarían? Entonces, pero ve, si no usas cubreboca, no amas a tu prójimo. Pues, ¿qué tal? Tú no sabes mi cuestión de salud. ¿Y qué tal? Si yo uso cubreboca, me puede hacer daño cerebral. Entonces tú no me amas a mí. Y ahí estamos con el pleito. Entonces tú no sabes realmente de tu prójimo nada. Y nadie te está obligando a pararte junto a él, es más. Pero ve cómo ya se está como agarrando un texto bíblico y aplicándolo mal con un fin, para lo que yo quiero. Entonces vemos que el problema otra vez es que yo me amo de todo corazón. Yo me amo con toda mi mente, toda mi alma y todas mis fuerzas. Yo me amo a mí. Es el problema humano. Y ahí están todos los pleitos, asesinatos, guerras, envidias, codicias, adulterios y todo. Yo me amo a mí más que todo. Entonces, si pudiéramos cambiar nuestro afecto hacia Dios, primeramente, las cosas empiezan a mover y caer delante de ese nuevo amor. Ahora, entonces puedes entender qué pasó en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, lo que estaba sucediendo en el mundo. Mientras más los mataban, más los maltrataban, más estaban impactando. No al contrario. Y nosotros estamos con la idea de que necesitamos que las cosas estén muy bien, porque si no, no podemos. No somos dignos de alzar los ojos y ver en los ojos a los de antes. Tenemos que como recuperar algo. Entonces dice que aquellos, dice, toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero tenemos 30 años, casi 40, de una corriente que no era nueva acerca de prosperidad. Palabra de fe, doctrinas de prosperidad, que ya no dicen diezmar o ofrendar, sino vas a sembrar, hermano. Y el que sembró escasamente cosechó escasamente, así es, cáele. Una buena mochada y Dios también se mocha. Entonces empiezan con eso y hacen que la espiritualidad dependa, ¿okay? Dependa de algo así. Hay un problema. Entonces tenemos que ejercer como precaución con algunas cosas, pero esas doctrinas no eran nuevas. Hay sectas hoy que dependen simplemente que si comes así, vegetariano, eso es comer como comían en el huerto de Edén y Dios te va a bendecir y te va a sanar y te va a santificar solo porque comes así, como en el huerto de Edén. Son los adventistas. Y dices, sí, eso es la verdad. Y es una falsa doctrina. Y gana seguidores. Entonces hubo un momento en que lo que hoy se llama Asambleas de Dios, hoy se llama Iglesia de Cristo, Adventistas y otros que se fueron más allá, los espiritistas, todos eran los mismos y convivían. Y estos dijeron no porque la Biblia dice Asambleas de Dios. Estos dijeron no porque la Biblia dice Iglesia de Cristo. Estos dijeron tenemos una mujer que es profeta y ella dice. ¿Okay? Entonces necesitamos captar eso y entender y decir, oh, y dices, no, pues eso fue hace más de 100 años. Ajá. Pero entiendes lo que está realmente en nuestras puertas hoy. Y dices, ay no, pero qué miedo. Yo por eso no lo estudio. Yo nomás leo mi Biblia con la letra roja, lo que dijo Jesús.
Luego ve Apocalipsis, lo que dice Jesús y se te paran los pelos. Entonces dice, pero gran ganancia es la piedad, devoción a Dios, tu afecto cautivado por Dios mismo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Llegas al mundo, naces y todo, algunos nacen con más privilegio y oportunidad. Eso nos queda claro. Y algunos no saben hacer uso de su oportunidad y su privilegio con el que nacieron. Y hay otros que es todo lo contrario y sin embargo han podido hacer uso de la oportunidad que les dio su pobreza, su familia disfuncional, el alcoholismo de su papá, la depresión de su mamá. Sin embargo, hicieron uso y pudieron salir adelante con eso, sin Dios. Entonces tú y yo, ¿dónde quedamos? Ay, soy víctima de mis... No, ya no puedo ser víctima. Ya no puedo decir, ay no, pero es que no se puede, es que no sé qué hacer, es que tú no sabes lo que vivo y tú no sabes con quién vivo. Y Dios lo sabe. Y su palabra queda muy clara. Gran ganancia es la piedad, devoción a Dios con contentamiento. ¿Qué quiere decir una cosa? Que es posible vivir con devoción a Dios, obediencia, santidad, si tú quieres, vivir así en piedad, sin contentamiento. Entonces dices, oh. Ahora, una palabra, las mujeres duérmanse tantito, voy a hablar con los hombres. Y todas se ríen. Dice, claro, cierro los ojos y paro las orejas. Y si no, lo veo después en YouTube, pero claro que sí, voy a estar ahí. Pero piensa, eso es a los hombres. Nos cuesta, quizás por naturaleza o quizás por educación, nos cuesta pedir ayuda. Nos cuesta decir no sé qué hacer. Y tienes que superar eso como algo negativo en ti. Es negativo en todo lo demás. ¿Okay? Entonces no sirve tu calentador de agua y ahí te estás bañando en agua fría. No, yo lo voy a componer. Y luego sales así, yo todo lleno de tizón y los pelos quemados y sin pestañas. Y tu esposa está diciendo, mejor llamemos a un técnico. No, yo lo arreglo. O sea, yo no veo mujeres haciendo esto. Este tipo de terquedad se ve mucho menos en mujeres que en hombres. Y puedes decir, no, pues es ideología de género. Ok, entonces hay una especie de estúpido hermano en Cristo así que no sabe pedir ayuda. No sé si es hombre o mujer, pero hay una especie de okay. Entonces, pero lo que yo veo es esto, que el hombre tiene eso. Quizás sea parte del diseño de Dios para hacernos enfrentar cualquier cosa y balancearnos en una tabla y un amigo parado en el otro extremo de la tabla mientras yo estoy instalando aire acondicionado y hay 10 metros abajo. O sea, intentando lo que no debes hacer eso y checando así cuál de los dos cables es la positiva. Ok, esa es la positiva. O sea, hombres, esto no se nos va a quitar y vamos a guerra por ustedes también, eso es parte de. Pero entonces te cuesta, hombre, pedir ayuda. Te cuesta admitir, no sé qué hacer, no puedo con esto. Y vas a tener que hacer a un lado eso y decirle a Dios lo que dice en Santiago. Si a alguno le falta sabiduría, mujeres no tienen ese problema. Checa, ¿quién inventó Waze y Google Maps? Así, y de dónde estás y dónde quieres llegar. Necesito llegar a clínica tal, no sé llegar, no sé si hay tráfico, si hacen un paro. Entonces así. Entonces lo inventaron hombres con tal de no pedir ayuda. No tener que decir, oye, ¿sabes cómo llegar a tal parte? Ok, lo inventaron hombres, pero ve la ironía de la vida. Es la voz de una mujer que te dice dónde. En 300 metros, gire levemente o sea, es una mujer todavía diciéndote, no te vas a escapar. Ok, pero es eso, o sea, exagero pero no mucho, y mucho es simplemente decir así somos. Eso no se nos va a quitar. Como los ronquidos o algo así, no se te va a quitar. Entonces tú tienes que decir,
Ok, si Dios me hizo como que muy independiente y muy terco, ok, eso para algo me lo hizo. Pero al que no pide, ni Dios lo oye, decían los viejitos. Entonces, di, Dios, Padre mío que estás en los cielos, ¿me puedes ayudar con esto? No puedo. ¿Me puedes ayudar? Y entonces necesitamos captar eso. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces puedes vivir en obediencia, en santidad, en consagración, puedes tener palomita junto a toda tu lista de cómo ser y no estar contento, sin gratitud, sin contentamiento. Y hay algo que puedes hacer. ¿Okay? Entonces, viendo eso, dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, si quieres sentirte mal, siempre he dicho, pues este domingo, o sea, saliendo de aquí, vete a comer en galerías. Ya dice, ay no, galerías no es chafa. Ok, vete a veranda. Y aún con sana distancia y toda la cosa y flechitas así, pero puedes ir y sentirte pésimo por todo lo que no puedes vestir, porque mira, mi celular es chafa, mis zapatos chafa, necesito estética, necesito un helado, necesito esto, y todo el mundo tiene y todo el mundo feliz y yo miserable. Sí, si quieres sentirte mal, vete a veranda, qué comercial, ¿verdad? Vete a veranda. Está hecho para hacerte sentir insatisfecho. Pero ¿qué es lo que realmente te hace falta? En serio, ¿qué es lo que te hace falta? Pues salir a dar una vuelta, pues ve a Jardín Borda. Ay no, qué flojera. Ver árboles, quizás un pichón. ¿Okay? Entonces necesitamos captar eso, que la insatisfacción y cómo te tuerce y cómo te pellizca, y necesitas ver, o sea, ¿qué derecho tiene el mundo de hacerme sentir esto? ¿Qué derecho tiene? ¿Y qué como grandes experiencias tiene el mundo para hacerme sentir gacho? Para hacerme sentir fodongo, naco, pobre, feo, desalineado. O sea, ¿qué derecho tiene? ¿O qué excelencia tiene el mundo como para hacer la comparación y que yo siempre quede restado? ¿Okay? Necesitas hacerte esas preguntas. Entonces llegas así todo hecho pedazos y todo así desalineado, ni tu ropa combina, y vas a la veranda así, ¿qué onda? ¿Qué onda? Hola, hola, Dios les bendiga. O sea, tampoco, simplemente, pero ve, es gran ganancia. El hecho, piensa así, ¿cuántos pueden tronar así, las dos yemas así? Ok, qué bien suena. Si tú pudieras, simplemente haciendo esto, pudieras tener eso en tu corazón, devoción a Dios, ¿lo harías? Vamos a hacer el intento, a la de 3. Quiero mi afecto cautivado por Dios, a la de 3. 1, 2, 3. ¿Y si tronó? ¿Algo cambió? Pero lo quieres. Eso es la obra de Dios ya en ti. Porque hubo un tiempo, como dice en Tito, aborreciendo y siendo aborrecibles. O sea, Efesios 2, viviendo la voluntad del pecado y de la carne, hijos de desobediencia, hijos de ira, igual que los demás, muertos en delitos y pecados. Y nos gustaba comer basura. Así. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Simplemente para que estés lejos de vivirlo, pero ojalá fuera tan inmediato y tan sencillo lo que yo quiero. Pero entonces aceptamos, no es tan rápido y no es tan fácil y no es tan cercano como mis dos yemas, ¿ok? Pero el deseo existe, gloria a Dios. Eso es su obra. Eso viene de Él. El mundo no me dijo, el mundo no me enseñó, el diablo no me enseñó, mi propia carne no dice, oye Jaime, como que busca a Dios más, ¿no? O sea, no, siempre me dan otras razones y otras ofertas y todo eso. El hecho de que a pesar de todo, tú quisieras amar a Dios
bien, eso viene de Él. A pesar de todo lo demás, Él está logrando algo. ¿Te das cuenta? Y eso tiene que cambiar mi perspectiva. Y mi esperanza tiene que alinearse con lo que Dios está haciendo. Ok, entonces dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y dices, chale, pues sí, trátalo con Dios. ¿Me puedes ayudar? Dile, ¿me puedes ayudar con esto? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Dice en la Biblia que en vano se pone el lazo a la vista de cualquier ave. O sea, la trampa está puesta antes que tú llegues. Es como el coyote, el corre caminos. O sea, en vano es esto. Entonces, tú y yo tenemos que entender, ok, dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, es una trampa. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es muy fuerte lo que está diciendo. Entonces, pero es que sí, no es malo vestirte, no es malo comer bien, no es malo pintarte el cabello, o sea, todo. No, pero entonces, y no hagas esos errores de lógica. Bueno, entonces vamos a correr a este extremo y vivir en ayuno y vestir cilicio y echar ceniza en la cabeza y andar con una carota por el que en verdad disfruta, eres hijo del diablo. O sea, tampoco, simplemente es lo que es. No es malo el que está rico, pero los que quieren enriquecerse van a traspasarse por muchos dolores. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Literal, amor a la plata, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Conozco uno que hace años, yo lo discipulé, así soy de re bueno, yo lo discipulé y se enamoró del dinero y se fue. Tiene un llamado en su vida y ya son 25, 30 años así. Sí, más de 30, se enamoró de eso y al amor al dinero y se fue. Y es líder sindical, entonces ya te imaginas. Pero está consiguiendo lo que más quiere. ¿Ves? Que el problema fundamental de nosotros es cuestión de nuestro afecto, lo que amas. Por eso que dice la victoria, Apocalipsis capítulo 12, y le vencieron por la palabra de su testimonio, lo que Dios ha hecho por ti, por la sangre del Cordero, la realidad de quién lo hizo por ti. Y, número 3, no amaron su vida hasta la muerte. Y el verbo en griego es el negativo, es desamaron su vida. Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer tu vida. Y dices, nadie te enseña eso, solo Cristo. Y tú dices, entonces qué mala onda. No, te está realmente cortando cadenas y abriendo puertas porque ya no tienes que impresionar, ya no tienes que servir a más que uno, ya tu público es uno, el que tú tienes que impresionar es uno y es fácil de agradarle porque ya te ama y ya vio el fin y te escogió. Entonces necesitas ver eso, que todo el afán y la preocupación y sentirte deficiente y sentirte angustiado y sentir preocupación y que no sé si Dios está conmigo, no sé que esta situación si sea de Dios o no, y no sé por qué siempre me va mal y toda esa preocupación, simplemente vuélvete hacia Jesús, Cristo crucificado y pregúntate, el que fue a la cruz por ti, ¿no estará hoy vivo para echarte la mano? Entonces dile, ¿me puedes ayudar con esto? Porque debo amarte y no te amo. Dile la verdad, ya lo sabe, pero dile la verdad. Sé que debo amarte, sé que me haría bien y tú lo mereces, pero no. ¿Me puedes ayudar? Y si te ayuda, es gran ganancia. Este es un adelanto tremendo en tu vida. ¿Ok? Y las mujeres dicen, pues yo le digo a mi marido todos los días. Ya, ok, entonces, pero ya quedó entendido, ok. Entonces, bien,
Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces otra vez, amor al dinero, amor a Dios, y que no haya conflicto. No necesitas estar peleando esa lucha todos los días. Suelta tu corazón en manos de Dios. Deja que Él haga en ti lo que le agrada y después comprobarás que su voluntad es buena y agradable y es perfecta, pero la tienes que hacer para comprobar eso. Ok, entonces seguimos y da como un resumen de todo eso, cambiando dejando esto, dice, tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué? Amor al dinero, querer ser alguien, ingratitud, falta de contentamiento, insatisfacción. Entonces no es ser pasivo. Algunos tienen la idea de que un cristiano, ser espiritual, es ser muy pasivo, como muy resignado. No, es ser activo en tu situación, aunque tu situación sea imposible. Es ser activo, es echar mano de vida eterna. Efesios capítulo 5, no seáis insensatos, más como de nuestro estilo es no seas bofo, cabeza hueca, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces algo que yo necesito tomar esto para mí. Y algunos dicen, es que toda mi vida, Jaime, las cosas han salido así. Y es feo, y es horrible, y es injusto. Ok, lo que puedes hacer. Y dices, ay no digas que no, porque ya te escuché. Entonces piensa, a veces necesitas decir, bueno, la vida que yo pensé tener era así. Cuando me casé, cuando estudié mi carrera, cuando llegamos a vivir aquí en Cuernavaca o algo así. La vida que yo pensé tener no se hizo. Entonces llora esa vida, haz duelo, lava tu cara, pero a veces necesitas llorar bien. Lo que yo pensé, lo que yo planeé, lo que yo creía, lo que yo esperaba. Llorarlo amargamente. Y luego lava tu cara y abraza la vida que tienes. Porque es ahí donde vive Dios. Dios no vive en tu nostalgia, no vive en tus suspiros, no vive en tus planes. Dios no vive ahí, Dios vive donde tú estás. Entonces Isaías 57, versículo 15. Así ha dicho el Santo, alto y sublime. Yo moro en las alturas y en la santidad. Dice, si ahí está el detalle. Yo no. No hay suficiente oxígeno para mí en las alturas y la santidad. Y, dice, entonces hay una opción. Y con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu. Eso está a mi alcance. Porque corazón quebrantado ya tienes. Ahora el humilde de espíritu. Puedes tener eso. Eso está en tus manos hacer. También habito con el quebrantado de corazón, con el humilde de espíritu, para vivificar al humilde de espíritu y avivar el corazón quebrantado. Eso es tu Dios si quieres. Ok, entonces, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces vemos, hay una opción siempre. Y luego estamos, no, pues es que siempre hay una opción. Siempre en fe tú tienes un paso todavía. Siempre hay una carta en tu mano que todavía puedes echar sobre la mesa. Eso es el margen que Dios nos abre. Que el que espera en Jehová, Isaías 40, el que espera en Jehová recibirá nuevas fuerzas y subirá así como águila con poder y renovará sus fuerzas como águila y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Entonces empezaste lleno de bríos y llegaste de tu retiro, tu campamento de jóvenes o del ministerio donde como que viste la mano de Dios. Entonces ¡pum! Saliste volando y luego corriendo y ya estás así caminando y cansado y por fin ya estás, ay, que me duele el hígado, ay, que mi rodilla, ay, que esto ya no doy lo mismo, que no es el modelo, son los kilómetros, eso es lo que ya me dio. Y llegas cansado,
caminando, ya no volando como águila, sino caminando así. Hola, hay fotógrafos. Sí, estoy a 20 metros de terminar mi maratón. 20 metros lo que me faltan. Y aunque sea gateando, voy a llegar. Y si me tienen que cargar entre dos y arrastrando los pies y dejando surcos en el camino, tengo que llegar. ¿Cómo es posible? Tengo que llegar, claro que sí. Entonces tienes que decir, Dios me está esperando allá. No allá donde comencé, sino a donde me llamó. Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él ya lo llevó a cabo, es el consumador de mi fe. Entonces mi esperanza está bien fundada y mi esfuerzo no es en vano. Y Él ya puso el deseo, entonces con el deseo va a poner el hacer. Ok, entonces vamos a ver una cosa más. Tenemos hoy la cena del Señor, pero luego dices, ay no, pero si de por sí estoy cansado. Ok, segunda de Pedro, por favor, capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Y algo que nos pasa, que no sabemos lo que tenemos. Entonces buscamos fuerzas en nosotros porque así nos dicen, cree en ti. Y dices, ya lo hice mucho, ya me volví incrédulo para mí mismo. O sea, no. Entonces yo no encuentro fuerzas en mí. O dices, no, yo suelto esas fuerzas y 2 moretones y una cachetada después. Sí, eso es yo en acción. Entonces no. Entonces aquí nos empieza Pedro recordándonos algo que debe ser claro, que debemos de traerlo presente y se nos pasa, se nos olvida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, eso es un hecho, como ya que todas las cosas que pertenecen a la vida y otra vez la piedad, devoción a Dios, que tu afecto sea cautivado por Dios. El primer impulso en tu vida es hacia Dios. Y dices, no, qué bueno sería. Eso sería padre. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida, lo que tú y yo necesitamos simplemente para vivir cada día, que eso incluye sustento y abrigo, incluye fuerzas, incluye sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Entonces, otra vez, hombres, sin reproche. Él no piensa menos de ti porque le pediste ayuda, porque es Dios. No le puedes quedar mal. Él no dice, ¿a poco eres tan nena? ¿A poco eres tan débil? ¿A poco? O sea, eso es lo que hace otro ser humano. Pero Dios dice, por fin, caray, híjole, tengo 20 años esperando que tú me pidas ayuda. No sabes lo frustrante, lo desesperado. O sea, sin reproche. Tendría que decir, ¿me puedes ayudar con esto? Ay, por fin, híjole, ay, ¿cómo se gasta uno contigo? Ya, me hago viejo. No, es Dios. No le sorprende, no le saca de onda, no le extraña, lo está esperando. Dios, ¿me puedes ayudar con esto? Admito, no estoy saliendo adelante, estoy nomás patinando, necesito ayuda. ¿Me puedes ayudar? Pero sé consistente, pida con fe, dice, no dudando, pida con fe. ¿Qué quieres? Recuperar mi vista, dice Bartimeo. Ten. Y dejando todo, que era un limosnero, no tenía mucho que perder siguiendo a Jesús. Pero que era su gane. Jesús iba a ser crucificado en 6 días más. ¿Cuál era su gane de Bartimeo? 6 días con Jesús. Vamos. ¿Te das cuenta? Es otra mentalidad y puede ser nuestra. Eso, un día, 5 minutos. Todas las cosas, ya que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que yo necesito para vivir y todo lo que necesito vivir lo que es vivir en el mundo y todo lo que necesito para devoción a Dios, para que mi afecto se avive hacia Él, nos han sido dadas. Todo. Nomás lo tengo que desempacar, pero por ahí está. Checa en tus cajas de Amazon y Mercado Libre que tienes amontonado desde la pandemia. A lo mejor algo no sacaste, pero todo lo que necesito ya me ha sido dado. Entonces
¿Por qué aquí estoy amolado? ¿Por qué aquí reprimido? ¿Por qué frustrado? ¿Por qué sacado de onda? ¿Por qué no sé qué hacer? Todo lo que necesito para vivir y para amar a Dios ya me lo ha dado. Si no está funcionando, entonces tengo que desempacarlo, conectarlo y echarlo a andar. Pero sí, entonces otra vez, Dios, ¿me puedes ayudar? Porque mira cómo está la cosa. Y dice, nos han sido dadas por su divino poder, poder que abrió el mar rojo, poder que aventó 10 plagas a Egipto para dejar salir a los israelitas, poder que sacó agua de la roca, que les dio codornices todos los días para cenar y maná todas las mañanas para comer durante 40 años. Poder que amontonó el río Jordán para que pasaran en seco llevando el arca. Poder que hizo caer los muros de Jericó. Poder que guió la piedra de la onda de David a la frente de Goliat y lo tiró. Ese poder. Poder que abrió los ojos de Bartimeo. Poder que resucitó a Lázaro. El poder que al expirar Jesús se rasgó el velo en el templo de arriba abajo. Tembló la tierra, se partieron rocas y algunos recién sepultados resucitaron. Simplemente por el efecto cercano de ese sacrificio. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, el mismo poder que lo llevó a los cielos en la ascensión y se ha sentado a la diestra de su Padre. Y de su diestra, desde el trono de la gracia, todo el divino poder está mediante su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No te llamó por miserable, aunque lo eras. No te llamó por necesitado, aunque eras necesitado. Te llamó por su gloria y su excelencia, por ser como Él es. Entonces no le tienes que impresionar, no le puedes quedar mal. Dices que soy muy chafa, sí, pero no te llamó con la ilusión de que no eras chafa, sino eras excelente, eras productivo, eras disciplinado. Él sabía, no le puedes decepcionar. Entonces nos llamó, por medio de las cuales su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Otra vez, eso te explica qué es lo que Dios te ha dado. Cada promesa en la Biblia te explica. Yo de recién que creí en Jesús, alguien andaba era Jesus Person Pocket Promise Book, era en los 70s y tenían unos rollos así. Entonces era un librito delgadito, así, y simplemente era un versículo, el texto del versículo y la cita de promesas. Era una promesa para cada día del año. Entonces lo llevaba así, era pocket, o sea, para en tu bolsillo y sacar y ver promesas de Dios. Y ahora dices, ay no, eso es muy persignado. Fue muy eficaz. Yo lo necesitaba. Era como poner oxígeno para mí. Grandes y preciosas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Dios está dándonos todo lo que Él tiene. Habiendo huido, ¿ves cómo dice a Timoteo? Huye de estas cosas, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por eso, no es pasivo, es activo. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, excelencia, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Eso es muy básico. Sí, ya no ser chafa, ser más disciplinado, ser más puntual, ser más estudioso, ser más amable. Ok, bien. Dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Es a cierto grado, a cierta altura en este proceso que empiezas a darte cuenta. He perdido mi primer amor. No hago las cosas con los mismos bríos y el mismo gusto que hacía en un principio. Si me decían ya deja de fumar, con gusto y hasta jactándome dejaba de fumar. Ya no digo groserías, oh amén, gloria a Dios. Pero entonces paciencia, piedad, devoción a Dios. Cuando parece el premio, la recompensa por simplemente amar a Dios sobre todas las cosas parece estar muy lejos. Es un futuro muy lejano.
Entonces, ¿de qué sirve amar a Dios? Entonces necesitamos eso es tu tarea. Piedad, devoción a Dios. Entonces tienes que añadir lo que Dios te ha dado, tienes que añadir a lo que ya tienes instalado. Ahora instala las actualizaciones. Es Windows 11, celestial. Dices, no, pues yo uso Mac. Y Dios ama a los jactanciosos. Pero ve, o sea, es simplemente te va a ayudar, va a funcionar mejor mis oraciones, mis conversaciones, poder hablar de otros de Cristo, simplemente aguantar vara. Eso no es malo, eso es bueno. Aguanto vara. Mi vida sigue siendo difícil y aguanto vara. Gracias a Dios me ha dado lo que necesito para vivir y para amarle a Él. ¿Qué más necesitas después de eso? Es todo lo que puedes pedir. Todo lo que puedes entender y lo que no podemos entender ni pedir bien, Efesios 3:20, según el poder que opera en nosotros, contesta más allá de lo que pedimos o entendemos. Pero al que no pide, ni Dios lo oye. Entonces tienes que empezar a decir, es que me han dicho, sí, pero son enemigos de la cruz. Me han dicho, no pidas paciencia porque Dios te va a dar tribulaciones. Ya tenemos 1.5 años de pandemia. Pide paciencia, por favor. O sea, ya queremos acabar esto. Entonces, de por sí problemas hay. ¿No te has dado cuenta? No pide mansedumbre porque van a venir una serie de humillaciones. Sí, pero mansedumbre es atributo de Cristo. Vale tener eso y vale lo que duele. Entonces, ¿cómo empiezas a hacer ejercicio? Alguien bajó como 30 kilos en la pandemia. Se los pasa a otro. Y ahí está. Todo se comparte en el cuerpo de Cristo. Pero entonces tenemos eso. Dices, híjole, pues voy a empezar a hacer ejercicio. Entonces empiezas con 5 lagartijas y al otro día no te duele el cuerpo, te duele toditito hasta las pestañas. Ok, pero hiciste 5 lagartijas. Y algunos dicen, ¿qué es una lagartija? Por algo tenemos que comenzar. Empiezas a salir a caminar, empiezas a cambiar tu dieta. Nadie te está pidiendo que para pasar, eso es de fábulas y de cuentos de hadas, que tiene que terminar y hacer hilo de oro usando paja nomás. O sea, esos son cuentitos. Nadie te está pidiendo que mañana amanezcas así. Pero puedes decir hoy y mañana y el día que sigue, Dios, ¿me puedes ayudar con eso? No tengo ganas. No quiero. ¿Me puedes ayudar? Eso es diligencia. Y eso sí nos pide Dios y eso sí lo puedes tener. Cuando un bebé llora y es tuyo, a las 3 de la mañana y tienes un cansancio y dices, ya te cambié, ya te di leche, ya estás bien, ¿por qué estás llorando? Entonces así dices, hola bebé, ok, bueno, te cargo, y ahí estás con eso. En ese momento tu afecto hacia tu bebé está en su mínimo y aún así logras hacer lo que necesitas hacer. Si puedes. Si puedes hacer eso, si puedes levantarte. Yo me acuerdo, empecé a ser hombre el día que le vi la cara de mi papá yendo a trabajar en escuela pública como maestro y vi su cara. Odiaba hacerlo y no decía nada y salía todos los días a hacer su trabajo y lo hacía bien y era muy querido, pero no disfrutaba el sistema público. Entonces, y dije, eso es lo que hace un hombre. Asume. No es lo que quiero hacer, es lo que hay que hacer. Entonces, lo puedes hacer, todos tenemos para poder vivir de este modo. Es diligencia. Y solo pide Dios diligencia, Él da lo demás. Entonces ya tenemos con qué. Y lo haces todos los días. Entonces simplemente añade esto a tu fe. Ok, van a repartir los elementos y es un buen momento y podemos hacerlo de este modo. Hoy y siempre. Así, que cuando recibes el pan y la copa y puedes estar así, no tienes que esperar, lo puedes recibir y tomar.
O puedes tomar un momento o durante la música hacerlo entonces, porque es un buen momento como para que cada uno diga, ok Dios, antes de hacer esto, porque no quiero como hacerlo muy ligero y muy rapidito, entonces Dios, tú Dios y yo sabemos que hay un pendiente. Tú y yo sabemos que necesito detenerme tantito y tratar un asunto. Trátalo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Entonces, trátalo con Dios, hazlo, di, Dios, esto, qué chafa, pero te lo digo, te lo confieso, es importante. Otra cosa es también decir, ok Dios, ya me dijo 20,000 veces en el sermón y ahora yo lo repito, Dios, aquí está, ¿me puedes ayudar con esto? Dile y vamos a ver qué sucede. ¿Ok? Entonces mientras están algunos todavía recibiendo, oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque todo lo que necesito me lo has dado. Y hemos vivido ya 1 año y medio con más dificultades de las que de por sí teníamos. Y más retos y desafíos de lo que ya existía. Y hemos tenido que caminar sobre el filo de una navaja con incertidumbre mucho tiempo. Pero de por sí mi vida tenía incertidumbre. De por sí nunca fui dueño de mis circunstancias. De por sí mi futuro está en tus manos. Entonces, Señor, todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos fortaleza. Y tú dices que esta piedad me va a proteger. Porque si mi corazón es tuyo, está protegido. Entonces, Señor, estamos pidiendo, ayúdanos con esto, con un afecto cautivado por ti. ¿Nos puedes ayudar? Y sabemos que esto va a ser un proceso, pero sí lo queremos. Entonces te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. En su nombre comemos este pan y esta copa hasta que Él venga. Y creemos en Cristo crucificado, resucitado al tercer día, que se ha sentado a tu diestra, Padre. Y en el nombre de Jesús que vive, te estamos pidiendo. ¿Nos puedes ayudar con esto? Y hoy recordamos que murió, que resucitó y que nada será imposible. Entonces, te damos gracias, Señor. Y con esa gratitud tomamos. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar tu presencia, haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Recibe
maravilloso.